¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañe, que esté con nosotros en este segmento de información útil, donde documentamos asuntos de la vida pública para poder analizar con mayor certeza lo que nos afecta, lo que sucede allá afuera. Y allá afuera están ocurriendo muchas cosas. De repente hay temas que se quedan por ahí, escondiditos, soterrados, pero que siguen caminando día con día y van hacia un desenlace que puede ser importante e interesante para la gente. ¿Por qué decimos todo esto? Bueno, pues porque luego de 7 meses de iniciado el proceso, solo 7 de 89 organizaciones de ciudadanos que notificaron al Instituto Nacional Electoral su intención de participar en el proceso para formar nuevos partidos políticos, solo 7 de 89 han realizado asambleas estatales o distritales. De las 89 organizaciones que expresaron su intención, solo 82 pasaron el primer filtro de requisitos establecidos por el INE, pero hasta la fecha, 10 han notificado su retiro de la contienda. Ustedes recuerdan que el 31 de enero del 2025 se cumplió el plazo para la inscripción de las organizaciones interesadas en participar. El INE les dijo, a ver, todos aquellos que tengan la intención de entrarle a este negociazo que son los nuevos partidos políticos, apúntense, vamos a ver si cumplen los requisitos para participar. Y después de que 89 se inscribieron, solamente 82 pasaron el filtro, pero en el proceso de esos 82, 10 dijeron, creo que no voy a poder, y nada más quedaron 72. Pero de 72, solamente 7 de 72 han tenido algún movimiento, y muchos de ellos nada significativo. De tal manera que un requisito básico para aspirar al registro como nuevo partido político es que las organizaciones participantes, en su carácter de asociaciones civiles, realicen 20 asambleas estatales con una participación mínima de 3,000 ciudadanos en cada una de ellas, o en su defecto, que realicen 200 asambleas distritales con una afluencia de por lo menos 300 personas en cada uno de esos eventos. Y por el ritmo con el cual han llevado a cabo sus asambleas distritales, solo dos de las 72 organizaciones que presumiblemente están activas, solo dos parecen estar en posibilidades de lograr su objetivo, lo cual es bueno porque eso de mantener partidos parásitos que no sirven para mucho y que nada más son una carga para los contribuyentes, no es un buen negocio para los contribuyentes. No es un buen asunto para la democracia porque no la enriquecen ni la fortalecen, pero sí se enriquecen las cofradías de aquellos que hacen sus partiditos y después viven de ordeñar el erario. Bueno, en la diapositiva número 3 vemos la descripción completa de lo que fue este proceso y de cómo ha ido avanzando este proceso. 89 organizaciones presentaron escritos para notificar su intención de formar partidos políticos. 82 solicitudes fueron procedentes al cumplir los requisitos establecidos por el INE. 72 organizaciones han continuado en el proceso hasta la fecha. 10 organizaciones notificaron que no continuarán en el proceso. 48 organizaciones decidieron hacer asambleas estatales. 24 organizaciones decidieron hacer asambleas distritales. 14 organizaciones han presentado su agenda de asambleas programadas y 58 organizaciones no han notificado nada sobre sus posibles asambleas al Instituto Nacional Electoral. Y caminando hacia abajo, 7 organizaciones son las únicas, 7 de 82 que fueron autorizadas, solamente 7 han realizado alguna asamblea hasta la fecha. Y las restantes 65 organizaciones no han realizado ninguna asamblea. Sin embargo, usted sabe que con dinero se pueden hacer muchas cosas en este país y no se puede descartar que en los 2 o 3 últimos meses, si hay por allí alguna organización financiada por recursos poderosos del sector privado o de alguna fundación extranjera, que puede suceder,
Y más ahora que los gringos parecen estar muy interesados en meter su narizota en nuestro país, no se puede descartar que alguna organización por ahí que tiene proclividad hacia Donald Trump pudiera recibir una inyección muy fuerte de dólares para que, lubricada con mucho dinero, pudiera hacer las 20 asambleas que les exige la ley, 20 asambleas estatales para cumplir con el requisito de las asambleas. Pero por lo pronto, de las 82 solicitudes que fueron procedentes de organizaciones que dijeron al INE que querían hacer un partido político, solo 7 organizaciones de esas 82, hasta este momento, 7 meses después de que se abrió el proceso, usted sabe que el 31 de enero se cumplió el plazo para inscribirse y a partir de febrero y hasta la fecha han transcurrido 7 meses y en 7 meses, afortunadamente, solo 7 organizaciones han realizado asambleas y no todas con mucha fortuna. Hasta el corte del pasado domingo 31 de agosto del 2025, es decir, esto es reciente, este es el último corte, el domingo 31 de agosto del 2025, la organización denominada Construyendo Sociedades de Paz, que promueve un partido político con ese mismo nombre, era la que mostraba más avance, pues sumaba 155 asambleas distritales de las 200 que tendría que llevar a cabo cuando faltarían menos de 6 meses para que se cumpla el plazo para la realización de su Asamblea Nacional Constitutiva, que de acuerdo con las reglas establecidas por el INE, tendría que llevarse a cabo a más tardar el 25 de febrero del 2026. Esto significa algo muy simple. Si hay alguna organización que logre realizar las 20 asambleas estatales o las 200 asambleas distritales, tendrá la posibilidad de realizar una Asamblea Nacional Constitutiva a más tardar el 25 de febrero del 2026. Y hasta este momento, la única organización que parece que podría lograr ese propósito es esta organización que se llama Construyendo Sociedades de Paz. Y esta organización que cuenta, escuche usted, cuenta con el respaldo de iglesias evangélicas y ha notificado al INE la realización de 232 asambleas distritales, de las cuales solamente ha realizado 155 y ya ha cancelado 77 por falta de quórum. De 232 que anunció al INE, 77 las canceló por falta de quórum. Es decir, en esas 77 no logró reunir los 300 ciudadanos que debían acudir para que la asamblea distrital fuera válida. Pero esta organización tendría que ser, lo he dicho en otras ocasiones, tendría que ser revisada muy cuidadosamente por la Secretaría de Gobernación, en particular por una subsecretaría de Gobernación, que es la que se encarga de regular la relación del Estado con las iglesias. Porque detrás de esta organización Construyendo Sociedades de Paz están las iglesias evangélicas de la República y de acuerdo con la ley de asociaciones religiosas y culto público, las iglesias no pueden participar en política. Por eso insisto en que Gobernación tendría que revisar este asunto y más que la autoridad electoral, la autoridad política del país tendría que aplicar la ley y decirle, señores, están violando la Constitución y no se pueden constituir como partido político. Bueno, los exdirigentes del Partido Encuentro Solidario y del Partido Encuentro Social, que también llegaron a constituirse como partidos con el apoyo de iglesias evangélicas, los exdirigentes de estos dos partidos, de Encuentro Solidario y Partido Encuentro Social, Armando González Escoto y Hugo Eric Flores Cervantes, ¿les suena? Bueno, ellos aparecen como promotores de la organización Construyendo Sociedades de Paz, que impulsa el partido que se llamaría Construyendo Solidaridad y Paz. Flores Cervantes es actualmente diputado federal por Morena y presidente de la Comisión Jurisdiccional en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Flores Cervantes también preside la sección instructora que analizará la declaración de procedencia de la acción penal para quitarle el fuero y la inmunidad constitucional al presidente nacional del PRI,
Alejandro Moreno Cárdenas, acusado de varios delitos por la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Campeche, que pretende meterlo a la cárcel. La organización que aparece en segundo lugar en el número de asambleas realizadas hasta la fecha en estos primeros 7 meses, la organización que aparece en segundo lugar es la que se denomina Personas Sumando Personas, que pretende constituir el partido político Somos México, que hasta el cierre de agosto ya había realizado 101 asambleas distritales de las 200 que debe llevar a cabo para aspirar al registro como nuevo partido político. Esta organización ha cancelado 71 asambleas, de un total de 171 programadas por falta de quórum, según los registros del Instituto Nacional Electoral. La Asociación Civil Personas Sumando Personas aglutina a quienes forman parte de la llamada Marea Rosa. ¿Recuerda usted la Marea Rosa? Cuya cabeza visible es el experredista Guadalupe Acosta Naranjo. Quienes están detrás de la iniciativa para formar el partido Somos México pertenecieron, muchos de ellos, al desaparecido Partido de la Revolución Democrática, que perdió su registro oficial el año pasado, y otros participan en las organizaciones de derecha que aglutina el empresario, ya muy celebérrimo empresario, Claudio X González, que también quiere meter la nariz en todas las partes de la vida pública del país. Vemos en la diapositiva número 8 una tabla descriptiva de las notificaciones de celebración de asambleas que se han recibido en el Instituto Nacional Electoral con corte al 31 de agosto. Ahí vemos que Personas Sumando en 2025 intentó 172 asambleas, concretó 101 y canceló 71 asambleas por falta de quórum. Construyendo Sociedades de Paz, anunció al INE que realizaría 232, pero solamente pudo concretar 155 y 77 tuvo que cancelarlas. Y hay otros partidos, bueno, otras organizaciones como Que Siga la Democracia, que pretende construir su partido y que anunció 52 asambleas, pero solamente logró llevar a cabo 36 y canceló 16 por falta de quórum. Es la que aparece en tercer lugar por el número de asambleas realizadas, asambleas distritales en este caso. Y luego sigue Movimiento Único de Renovación Opositora, por sus siglas MURO, que anunció la realización de 21 asambleas distritales, pero solamente le salieron 8 y tuvo que cancelar 13 porque no tuvo gente suficiente que las apoyara. Después, Movimiento Ambientalista Social por México le dijo al INE, oye, me voy a echar 4 asambleas, pero nada más le salieron 2 y 2 las tuvo que cancelar por las razones que ya hemos mencionado, no tuvieron gente suficiente. Y del resto de las 11 organizaciones que le han anunciado al INE la realización de asambleas, también está el Frente por la Cuarta República, que intentó realizar 19 asambleas distritales, solamente logró 4 y tuvo que cancelar 15. Otro partido que sí también logró hacer asambleas fue la Asociación Nacionalista de México, la que aparece con el número 10 en la diapositiva 9. Esta Asociación Nacionalista de México intentó realizar 2 asambleas, tuvo suerte y logró concretar esas 2 asambleas. Pero como usted puede ver en esta diapositiva 9, hay organizaciones como Transformación que Fortalece a México, que anunció una y no le salió. Ciudadanía Ya anunció también una asamblea y pues no le salió porque no tuvo gente suficiente. México Presente no ha hecho ninguna, pero sí anunció que el 13 de julio iba a ser una que tuvo que cancelar porque no tuvo gente suficiente para llevarla a cabo. Como usted puede ver, de estas 11 organizaciones que de alguna manera han tenido alguna interacción con el Instituto Nacional Electoral, de estas 11, solamente las 5 que le presentamos en la primera lámina y 2 de esta segunda lámina, 7 en total de 11, han logrado realizar alguna asamblea, pero solamente 2 se perfilan con alguna posibilidad.
personas sumando en 2025, que lleva 101 asambleas distritales de 200 necesarias, y Construyendo Sociedades de Paz, que ha realizado 155 asambleas de 200 necesarias hasta este momento, cuando faltan exactamente algo así como 6 meses y medio, si tomamos en consideración que la fecha límite para realizar la Asamblea Nacional Constitutiva, en caso de que logren realizar antes las 200 asambleas distritales o las 20 asambleas estatales que establece la disposición del INE, solo después de cumplir con ese primer trámite podrían realizar la Asamblea Nacional Constitutiva a más tardar el 25 de febrero. Hay otras 5 organizaciones que han realizado asambleas, pero están muy lejos de llegar a buen puerto, como se lo mencionamos. Son las que le señalamos hace un momento, las que apenas realizaron, como le decíamos, una de ellas 36 asambleas, otra 8, otra 2, una logró concretar 4 y la última solamente 2. Pero también en la diapositiva número 12 vemos que cuáles fueron los últimos partidos que tuvieron registro y que lo perdieron. En esta diapositiva número 12 vemos, por ejemplo, que ese partido que se llama Partido Encuentro Solidario, ese Partido Encuentro Solidario es la misma organización que ahora está tratando de construir este partido que se llama Construyendo Sociedades de Paz. Construyendo Sociedades de Paz tiene como antecedente ese Partido Encuentro Solidario que usted ve en la tabla que está en pantalla. Este Partido Encuentro Solidario obtuvo su registro el 4 de septiembre del 2020 y lo perdió el 30 de septiembre del 2021 después de las elecciones intermedias del 2021. Y lo perdió porque no obtuvo el 3% de los votos nacionales que se necesitaban para conservar el registro en esas elecciones intermedias del 2021. También en esa misma contienda perdió su registro Redes Sociales Progresistas, un partido que cabildeó y que en su momento encabezó un yerno de la maestra Elbester Gordillo. Y también perdió su registro Fuerza por México, un partido que tenía de soporte, le va a sonar este dato, tenía por soporte la organización obrera que encabeza el senador el diputado Pedro Aces. Pedro Aces estaba detrás de Fuerza por México, que obtuvo su registro en octubre del 2020, pero lo perdió en los comicios del 2021. Y bueno, el último dato del último partido que ha perdido su registro es el Partido de la Revolución Democrática. Apenas el pasado 26 de mayo, el 26 de mayo de 1989 logró su registro y lo perdió el pasado 19 de septiembre del 2024. Usted seguramente tiene más o menos fresco los datos de que el PRD no logró el 3% de la votación nacional ni en la elección de presidente de la República, ni en la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, ni en diputados de representación proporcional, y tampoco logró el 3% en la votación de senadores. Por lo tanto, el PRD ha sido el último partido nacional que ha perdido su registro, y esto ocurrió apenas en los comicios de junio del año pasado. ¿Cuáles son las 10 organizaciones que decidieron retirarse de la contienda? Bueno, a lo mejor usted tenía alguna simpatía por alguna de ellas, a lo mejor en algún momento alguien de estas organizaciones se acercó por ahí, por su colonia, por su cuadra, por su barrio, para ofrecerle que se sumara a su iniciativa para hacer un partido. Quizá alguno de estos nombres le resulte familiar. Las organizaciones que ya dieron un paso al costado son Juntos Seremos Más por México, que promovía el partido Movimiento Auténtico Social por México. También se quedó en el camino Justicia y Paz, Apoyo para la Familia, que quería formar un partido con ese mismo nombre. Progreso y Orden Público, que respaldaba al partido denominado POP, así como Tutsi Pop, denominado POP,
también quedó fuera de la contienda por su propia voluntad. También se retiró la agrupación política nacional Voces Ciudadanas, que pretendía convertirse en el partido Voces Ciudadanas, y desistió también la agrupación política nacional Asociación para el Progreso y la Democracia de México, así es el larguísimo nombre, Agrupación Política Nacional, Asociación para el Progreso y la Democracia de México, que impulsaba un partido que se llamaría, pero ya se quedó solo en el imaginario, se iba a llamar Conecta México. ¿Qué otras organizaciones decidieron hacerse a un lado? Bueno, igual quedaron fuera de la contienda por voluntad propia la organización Libertad, Vida y Propiedad, que pretendía formar el partido Primero México. Similar suerte corrió la Asociación Civil Juventudes Unidas por México, que impulsaba la formación del partido con ese mismo nombre. También desistió Libertad y Responsabilidad Puebla AC, que impulsaba el partido Libre, nada más así, Libre. Se retiró de la contienda la organización Juntos por la Democracia y el Progreso, que impulsaba al partido Promérito, y de igual manera quedó fuera de la contienda Gente Emergente, que impulsaba un partido que pretendían que se llamara Jornada Ciudadana. De estos ya no tenemos que preocuparnos, estos no van a recibir subsidio ni aspirarían ya a recibirlo. Pero no deja de ser una buena noticia que solamente dos de estas organizaciones podrían estar en posibilidades de lograr su propósito de convertirse en partidos políticos. Y nada más para que se dé cuenta usted del negociazo que son los partidos políticos, para refrescarle un poquito la memoria, y a lo mejor también va a hacer usted coraje nada más de ver los números. En la diapositiva número 15 vemos cuánto se van a despachar el próximo año los partidos políticos. Vean nada más qué cifras tan escandalosas. El PAN, 1,297 millones, Morena, 2,615 millones. Un partido como el Verde Ecologista de México se va a gastar el próximo año 832 millones. El Partido del Trabajo va a gastar 670. El Partido Revolucionario Institucional, el Dialito, va a tener un presupuesto de 982 millones. Y digo que esto no se puede modificar por la razón que ya le he comentado en otras ocasiones, porque estas cantidades se determinan con base en una fórmula que está en el artículo 41 constitucional. Bueno, pues a este paraíso de despilfarro y de abuso de los partidos políticos es al que se quieren sumar varias de las organizaciones que hemos comentado y que, bueno, pues dependen de personas que no saben trabajar honradamente en algo diferente, porque no dirá usted que algunos de estos partiditos, incluyendo el Verde Ecologista, el Partido del Trabajo, lo que queda del PRI, lo que queda del PAN, no me dirá usted que estos partidos contribuyen a enriquecer la vida política y democrática de la República. Sabemos que son verdaderas caricaturas de partidos políticos que lucran con la política y que sobreviven a costa de los impuestos de la mayoría de los mexicanos. Y nada más para que quede claro cuáles son los requisitos que tienen que cumplir los que aspiren a convertirse en partidos políticos. El número total de las personas afiliadas con el que deberían contar una organización para ser registrada como partido político nacional, en ningún caso podrá ser inferior al porcentaje del 0.26% del padrón electoral federal utilizado en los comicios del 2024, que tuvo, usted lo sabe, 98,472,000 ciudadanos inscritos. Esto significa que el mínimo de militantes que debe sumar un partido político en formación para aspirar al registro es de 256,030 ciudadanos. Las organizaciones promoventes de partidos políticos podrán presentar dos tipos de listas de afiliados: las que contengan los nombres de quienes asistan a sus asambleas y las de quienes sean inscritos en el resto del país mediante una aplicación móvil o con documentos en papel,
en donde no sea posible hacerlo con instrumentos electrónicos. La organización promovente de partido político deberá informar a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE la celebración de su Asamblea Nacional Constitutiva, la cual deberá celebrarse a más tardar el 25 de febrero del 2026, siempre y cuando antes esa organización haya realizado o 20 asambleas estatales con un mínimo de 3,000 personas presentes en cada una de esas asambleas, o en su defecto, 200 asambleas distritales con una participación de por lo menos 300 ciudadanos en cada una de ellas. Si cumplen ese requisito de aquí a mediados de febrero, el 25 de febrero podrían hacer su asamblea constitutiva. Para su registro como partido político, la organización promovente deberá presentar su solicitud por escrito ante el INE en el periodo comprendido del 2 al 27 de febrero del 2026. Una vez concluido el plazo para la presentación de las solicitudes de registro como partido político nacional, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE rendiría un informe al Consejo General respecto del número total de organizaciones que hubiesen hecho la solicitud a más tardar en marzo del 2026. Y si esto sucediera, el día de la sesión del Consejo General en la que se conozca el informe referido, esto tendría que ser en marzo del 2026, a partir de marzo del 26 comenzarían a computarse 60 días en los que el INE debería resolver qué organizaciones cumplieron los requisitos de ley para convertirse en nuevos partidos políticos. Entonces se expediría el certificado correspondiente, mismo que surtiría efectos a partir del 1 de julio del 2026. Para validar y conservar su registro, los nuevos partidos políticos tendrían que lograr por lo menos el 3% de la votación total del país en la contienda para diputados federales de junio del 2027. Pero la síntesis que es buena para los ciudadanos y buena para todos ustedes es que hasta el momento solo 2 organizaciones parecen tener posibilidades de lograr el registro. Estamos hablando de personas sumando en 2025 que aglutina lo que quedó del PRD y de la Marea Rosa y que hasta el momento llevan 101 de 200 asambleas posibles, y también la organización Construyendo Sociedades de Paz, que tiene el apoyo de iglesias evangélicas, que ha realizado 155 asambleas de 200 que necesita hasta el momento, cuando faltan prácticamente 6 meses y medio para que puedan cumplir el requisito de las asambleas y hacer sus asambleas nacionales constitutivas. Por lo pronto, así va el proceso. En cuanto se cumplan un par de meses más, le haremos otro corte para ver cómo siguieron avanzando estas organizaciones que quieren vivir del presupuesto y a costilla de los impuestos de todos los ciudadanos como nuevos partidos políticos nacionales. Gracias, buenas noches. Con eso terminamos hoy Puntos y Comas. Nos vemos el próximo lunes. Mientras tanto, descansen ustedes.